Francisco Alonso López nació en Granada el 9 de mayo de 1887. Fue un exitoso y prolífico compositor de zarzuelas, revistas, obras líricas, marchas militares y algunas bandas sonoras. Gran parte de su obra fue donada al Centro de Documentación Musical de Andalucía para su conservación y posterior difusión. El centro es un centro de patrimonio histórico y por lo tanto se dedica a la recopilación del material, de todo el material histórico, musical, a la tutela, conservación y divulgación. Del maestro Alonso tenemos todas las partituras de la etapa granadina del maestro Alonso, tenemos toda la colección de discos de pizarra y de vinilo también que tenía la familia y que nos ha donado. También se ha editado las obras para piano a cuatro manos y para las obras pianísticas del maestro Alonso. La cantidad mayor son partituras, la partitura tiene cantidad de la primera época, de la segunda, o sea, es muy valioso ese patrimonio. Los rollos de pianola, por supuesto, son piezas que un rollo de pianola, por supuesto, no contiene una pieza completa, contiene un fragmento o una melodía concreta de una pieza, pero bueno, también es un material valioso, no es tanto la cantidad como la calidad. El archivo de discos de pizarra, a mí me llegaron un total de 260 y pocos, 65, 64. Todo lo que era los discos de vinilo, los discos de pizarra, de los primeros discos que se conservan, ten en cuenta que el catálogo del disco del maestro Alonso es innumerable. Realmente en estas donaciones nos hemos encontrado las cajas deterioradas, porque al estar bastante abandonadas, a lo mejor depositadas en un sitio que no era el correcto, se han ido rompiendo o simplemente por el uso, son muchos años, o sea que... Pero los problemas fundamentales han sido pues, la humedad, la formación de hongos, y los hongos destruyen. En la codificación, por ejemplo, los rollos de pianola, algunos orificios de codificación se han partido, entonces esa obra ya es esa nota ya es muy difícil de recuperar, porque al ser papel, con el roce, en fin, es complicado, pero bueno, en general ha venido bien. El fondo de Francisco Alonso, cuando yo llegué al centro a trabajar, pues estaba ya digitalizado por la Biblioteca de Andalucía, y a partir de disponer del repositorio virtual que nos ofreció la Biblioteca de Andalucía, pues se colgó. El fondo está totalmente digitalizado, son partituras que están disponibles para todo el público. El tener una obra, un fondo que es manuscrito, es decir, que es original del compositor, es muy importante, muy relevante, y más autores como el caso de Francisco Alonso, que han tenido mucha relevancia en la música española y andaluza, ¿no? Sí supuso un antes y un después, porque el tratamiento ya fue de una forma profesional, es decir, le hice lo que era el proceso de pre-máster, máster y copia, ¿no? Y en un formato ya totalmente trabajando en formato digital. A todos los fondos se le da el mismo tratamiento, se intenta digitalizar a una calidad suficiente para que se preserve y evitar el que se estropee, ¿no?, con el contacto con la gente, el uso, la manipulación. Entonces, el preservarlo digitalmente es muy importante hoy día por este hecho de preservación y también de difusión, sobre todo en este caso de Francisco Alonso, que está colgado en internet, con lo cual la difusión de su obra es mucho mayor, tiene mayor alcance a que no se hubiera hecho, ¿no? Estaría al alcance de muy poquito, ¿no? Bueno, el tema de los derechos de autor es un tema que gestiona la Sociedad General de Autores, y entonces hay unos derechos que le corresponden al autor durante una serie de años, y después el tema de los derechos es un tema que ellos tienen que ver en cada caso con la Sociedad General de Autores, porque hay obras que, aunque haya pasado el periodo, pero si se han
hecho unas ediciones nuevas, y si utiliza una edición nueva, pues hay también derechos del que ha revisado esa edición, del que ha hecho esa edición crítica. Normalmente el fondo se preserva en el centro y solo se le facilita a los investigadores o personas interesadas con previa autorización de la familia. Los fondos que entran, o sea, las partituras o las piezas que entran al centro, generalmente son o bien por compra, pero últimamente son la mayoría por donaciones. La etapa de Francisco Alonso en Granada pues fue una etapa fructífera. Él colaboró mucho con la Escuela del Ave María que fundó don Andrés Manjón. Entonces allí crearon una banda para las niñas para que aprendieran música y también pudieran tocar instrumentos. Sí, bueno, lo que era su parte de producción era música militar. Era del Fargueis, le salía por los poros la música militar que había escuchado de pequeño, de las bandas y de las cornetas, y también música, marchas de todo tipo. Hay una zarzuela infantil que parece ser que el autor era el maestro Alonso, también el Fargue fundó una banda, y bueno, se hizo un movimiento en torno a la música, pues tanto de banda como de orquesta y lírica. Con su obra se creó también una asociación granadina del maestro Alonso que hacían también un repertorio lírico de zarzuela, de ópera, y tuvo un movimiento importante. Alonso fue un compositor muy enamorado de su tierra, que realizó sus primeras composiciones, ya habéis visto que son muy relacionadas con su tierra, con su infancia, con sus familiares, con sus primeros amores, y es un canto a Granada y a Andalucía. Ten en cuenta que la producción siempre estaba muy supeditada a lo que era la moda. Cuando se va en 1911 a Madrid, Madrid era la capital, no solo de España, sino también cultural, entonces tenían muchas más posibilidades, muchas más opciones. Los grandes teatros, los estrenos se hacían allí, y entonces una serie de músicos andaluces se van a afincar en Madrid, van a trabajar allí. Joaquín Turina, el maestro Alonso, también Ángel Barrios, una serie de músicos van a irse a la capital porque le ofrecía mayores posibilidades para estrenar y para tener éxito. La vinculación a Andalucía la mantuvo siempre, pero se especializó mucho en zarzuelas, también hizo distintas composiciones, pero siempre el denominador común de todas sus composiciones era una alegría, y bueno, que en unos momentos difíciles de la historia de España creo que ayudó mucho a sobrellevar muchos momentos difíciles. Era una persona muy vitalista, muy alegre, que hacía una música con una gran inspiración melódica, y que también le gustaba introducir elementos de humor fino, pero elementos que hicieran que el público también, cuando iba a un espectáculo, se divirtiera y lo pasara bien. Y su carácter era así, era un carácter muy abierto, era un carácter, una persona que atraía y que era muy extrovertido. Francisco Alonso tiene su época, tiene su música, y hombre, se ha utilizado mucho la música de Francisco Alonso, se ha utilizado mucho, es una música pegadiza, es decir, que se pega el ritmo porque sabe muy bien trabajar el aspecto emocional del oyente y transmitirle un mensaje, porque al fin y al cabo no nos olvidemos que la música es transmitir.